Las catástrofes naturales son el recordatorio de que la naturaleza es más fuerte que nosotros. Esa es una frase de Stephen Hawking. Y esto para concluir, ya cerrar el segmento con Jean Suriel. Así es, 8:14 minutos en la mañana de este viernes. Seguimos avanzando en este camino al sol, en el que vamos, la palabrita de este 2024, estamos co-creando un programa de radio para todos nosotros. Entonces, dentro de esa dinámica, me encanta cómo los Camino al Sol oyentes forman parte, se involucran y están aquí metidos con todo lo que ocurre aquí. Entonces, en el segmento de las noticias, Sobe estaba dando una nota específica sobre los cambios, las novedades con la cédula. Oh, sí. Entonces, claro. tú hiciste que una me quedé con la duda. Tú hiciste una pregunta era al aire. Cédula de identidad, CI, y la cédula de identidad y electoral, que es la CIE. Y me quedé con la duda. Te quedaste con la duda. Entonces, para responder a esa duda que tú tenías, bueno, pues el mismo periodista que escribió esa nota, ahí está. Entonces, él nos envió una nota de voz y queremos que los Camino al Sol oyentes se enteren. Para aclarar todo. Para que aclaremos. De su propia voz. Exactamente. Por favor. La diferencia entre la cédula de identidad y la cédula de identidad electoral es que en el país hay dos tipos de cédulas. La de las personas que pueden votar, que es la mayoría de la población, y las personas que no pueden votar, dígase menores de edad y militares o policías. Esto quiere decir que con la renovación de la cédula se van a renovar esos dos documentos, la cédula de identidad, CI, y la cédula de identidad y electoral, CIE. Excelente, pues. CIE para menores, militares y policías. Exacto, y los la que otra no para votan. todo el que vota. Y me imagino que los extranjeros residentes es un tipo tendrán de un tipo de CI también, de cédula de identidad también. Muchísimas gracias por la aclaración. Jesús Vázquez, muchísimas gracias por enviarnos tu nota y la aclaración y estar siempre presente de lo que ocurre aquí en Camino al Sol. Así es. Bueno, ¿y seguimos? Claro que sí. Seguimos con una persona que está siempre conectada con nosotros, nuestra querida María Elena Azuad. ¿Por qué no puedo decir que no? Qué buena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Qué buena pregunta. María Elena, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Buenos días, muchas gracias por esa bienvenida. Y no se crean que me fue fácil decir que no cuando no pude participar en 2 ocasiones anteriores. Pero lo logré porque no estaba aquí en el país. Qué bueno, Así atendiendo compromisos. Sí, así que, bueno, un poco entro en esta reflexión de hoy, de por qué no puedo decir que no. También motivada por todas las noticias que hay de corrupción, de complot, de toda esta cosa que hay, ¿no? ¿Por qué no podemos decir que no a situaciones determinadas? Y cuando digo que por qué no podemos decir que no, me refiero a 2 cosas. La dificultad de poner límites tanto hacia afuera, es decir, con el exterior, como la imposibilidad de poner límites dentro de uno mismo. Por ejemplo de dificultad de poner límites, por ejemplo, en la crianza, que no podemos decirle que no a un niño, ¿sí? O cuando no podemos poner límites frente a solicitudes de adultos, haz esto, tienes que hacer esto, pero no puedo decir que no, cuando siento que eso no es correcto, o cuando no podemos poner límites tampoco porque no queremos caer mal y no queremos quedar fuera del grupo. Sí, dicho esto, no puedo decir no a un trabajo, a una seducción, a una solicitud, pero todo eso es hacia afuera. Hoy me quiero centrar en la dificultad de decirnos que no a nosotros mismos, es decir, la incapacidad de ponernos límites a nosotros mismos. Y quisiera explicar esto. Existen 2 fuerzas contrapuestas que hay que equilibrar. La primera fuerza es el deseo. Deseo que aparece en cada uno de nosotros, el deseo de crecer, el deseo de saber más, el deseo de nuestra curiosidad, de aprender más, de buscar más.
ese deseo está bien. No podemos decir que los deseos son malos. El problema es que cuando esa energía del deseo nos lleva a decir a todo que sí. Y cualquier deseo que me surge, digo sí, 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 sí. Y si esto pasa, entonces esto me lleva de alguna manera a una situación de total desorganización que no nos lleva a ninguna parte. Nos podemos perder porque estamos diciendo que sí a cualquier deseo que ocurre. Y muy probablemente no son deseos verdaderamente nuestros, sino deseos condicionados por la sociedad o introyectados de nuestro núcleo familiar, cercano o no. Incluso pueden ser deseos de los ancestros. Ahora me van a preguntar, ya los estoy oyendo, ¿y cómo sabemos eso? Ahí voy. Sí. Una vez que existe el deseo, se requiere organizar la mente, que es la otra fuerza. Y para organizar la mente frente a los deseos, tengo que tener capacidad de decir que no a algunos deseos para poder alcanzar otros. Necesito equilibrar ambas fuerzas, la fuerza del deseo y la fuerza de organizar la mente. Ninguna de ellas es mala ni es buena. El problema es la contraposición de la misma. ¿Cómo elijo los deseos que sean consonantes conmigo? Bueno, tengo que encontrar el sentido de mi vida. Sí, qué fácil. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Qué hago? Si uno tiene capacidad de saber cuál es el sentido de la vida, nos es más fácil organizar la mente y buscar ciertos deseos y otros no. Pero cuando no tenemos sentido de la vida, esto se complica. Y entonces, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que me hace darme cuenta de mi sentido de la vida? Ustedes me van a entender esto perfectamente porque son un grupo de personas bastante apasionadas. Lo que da sentido a mi vida es descubrir lo que me apasiona, descubrir lo que me da satisfacción, descubrir lo que me hace vibrar. ¿En qué tipo de actividades me concentro de tal manera que el tiempo pasa sin darme cuenta? Así existen personas profesionales o no que se apasionan con lo que hacen, que vibran con su quehacer. Un médico, un panadero, una enfermera, un chofer, un profesor, una persona que trabaja en una casa. Cuando encuentran el sentido de la vida, cuando encuentran la actividad que les apasiona, ahí se hace clic con el sentido de la vida. Pero además, ustedes dirán, sí, pero para encontrar el sentido de la vida, ¿a qué edad? Sí, es muy difícil ir construyendo esto. Y por eso, retomando lo que ustedes decían de los miedos, tenemos que aprender a intentar por ensayo y error. Yo hago, esto no es lo mío, lo desecho. Yo hago, esto es lo mío, lo adquiero. Es decir, tenemos mucho miedo como sociedad de errar, de fallar. Pero es la única manera de aprender. Sí, hace un tiempo, Marielena, leyendo precisamente sobre ese tema, leí una frase que me dejó reflexionando, y es que cuando yo digo que no al otro, me digo que sí a mí mismo. Uh-huh. Exactamente, exactamente. El problema es, fíjense, que yo haciendo una reflexión muy atrevida de mi parte, ¿no? Sí. Porque puede ser un panadero, por ejemplo, que encuentre el sentido de su vida en amasar, en hacer pan. Exacto. Esa es su pasión. Y la gente le compra mucho pan, más que por el pan, por la vibración que el panadero nos da, la actitud, el buen humor. Ahí compramos más.
Pero el problema es cuando, déjenme ver cómo digo esto, cuando yo no tengo claridad en mi sentido de vida, yo puedo entonces decir que sí a todo, a pesar de que lo que me llega proviene de la oscuridad del otro. Oscuridad del otro. Uf. ¿Qué quiero decir con la oscuridad del otro? ¿Qué es esto de la oscuridad? La oscuridad es cuando yo tengo heridas, cuestiones inconscientes, cuando yo tengo dentro de mí hoyos que no conozco. Muchos de estos hoyos que no conozco me pueden llevar hacia otra persona sin la intención de pasarle oscuridad, pero de hecho le paso la oscuridad porque le pido los deseos motivados por mi herida. No sé si me voy dando a entender. Sí. ¿Sí? Entonces, el que tiene esa oscuridad y me pide algo, lo que está haciendo es ampliando mi propia oscuridad y yo caigo en el gancho. Es decir, como que el sentido de la vida de personas que no tienen conciencia de lo que sienten, de su historia, de sus dolores, de sus heridas, convierten el sentido de su vida en pasar sus dificultades al otro. Y si el otro se engancha, ahí tenemos la coalición de un grupo de personas que se van ligando cada vez más por ese desconocimiento de esa parte oscura que tienen. Esto no quiere decir que hay personas que no tengan partes oscuras. Todos tenemos sombras dentro de nosotros, todos tenemos heridas, todos tenemos situaciones que desconocemos. A todos nos hace falta trabajar en la toma de conciencia, ¿sí? Pero la diferencia es si trabajo o no sobre esas sombras. Si no trabajo sobre esas sombras, fácilmente me confundo y cualquier cosa que me dicen yo digo que sí, porque no tengo claridad de es lo que yo entiendo como el sentido de mi vida. Por eso cuando trabajamos y tomamos conciencia de esas sombras, de esa oscuridad, lo que estamos haciendo es iluminando ese asunto y al iluminarlo estamos más en contacto con el sentido de nuestra vida y estamos más en contacto con qué deseos, a qué deseo le digo que sí y a qué deseo le digo que no. María Elena, y cuando estamos viendo un tiempo de mucho entretenimiento, de mucha distracción, todo eso que tú planteas nos invita a sentarnos, a hacer silencio, a reflexionar, a mirar hacia adentro, a tener el deseo precisamente de observar esas partes oscuras y de querer cambiar. Pero estamos en un sistema, en un medio que nos está entreteniendo constantemente y nos está bombardeando cualquier cantidad de intenciones que yo puedo confundir con que yo también quiero eso, porque me lo están vendiendo como un ideal. Es decir, pero sí. Así es. Entonces, ante este barullo, ya que tengo un fin de semana, ¿cuál sería como que un primer paso precisamente para yo llamarme a la atención y observar eso? ¿Cómo me doy cuenta que ese sí que quiero decirle al otro no me conviene? Eso. O mejor dicho, ¿cómo me doy cuenta de que debo decir que no? Exacto. Porque eso está más en congruencia conmigo. Exacto. Fíjense, yo les diría, el primer paso es hacer caso de lo que siento. Cada vez que a nosotros nos proponen algo, hay como un tilín que dice, espérate, espérate. Pero como generalmente estamos condicionados a que aquello que se siente feo hay que evitarlo, en lugar de hacerle caso, hacemos las cosas para evitar eso. Entonces, la primera cosa es aprender a escucharnos a nosotros mismos. Hay algo que no es razón, puede ser intuición, pero hay un tilín
que frente a algunas cosas me dice, ay no. O que digo de repente que sí, cuando me doy cuenta de lo que estoy diciendo y digo, ay no. Entonces, lo primero que hay que hacer, obviamente, es parar. Y parar de estar absorto en toda esta información y todo este condicionamiento. Como sociedad cada vez somos menos capaces de dejar espacios sin tablet, sin celular, sin trabajo, sin espacios de encuentro con uno mismo para poder encontrar y definir ese equilibrio. Pero por otro lado, otra estrategia que puede ayudar es darnos cuenta cuáles son nuestros hobbies. Y vamos a suponer que nuestro hobby es la bicicleta, montar bicicleta. Pero montar bicicleta lo que me apasiona es que veo el paisaje, veo lo verde, contemplo. La sugerencia es, no fácil, como siempre, llevar el hobby al trabajo. ¿Esto qué quiere decir? No es que me voy a llevar la bicicleta. Lo que me voy a llevar es la capacidad de contemplar. Exacto, esa emocionalidad del hobby. Exacto, porque fíjense, a veces en el trabajo se producen estas luchas de poder, porque cada quien cree que tiene la razón y cada quien cree que esa es su realidad. Y así debe ser. Si yo llego con este hobby de contemplación y simplemente me siento y escucho y contemplo, voy a ser mucho más productivo y voy a estar mucho más en consonancia con mi sentido de vida que el tratar de imponer una verdad. Así que la fórmula es muy sencilla en su enunciado. El proceso es el que es más difícil. No puedo decir que no, porque no estoy en contacto con lo que siento. Y porque no estoy trabajando mis propias oscuridades para ver lo que me motiva a decir que sí. Ahí está. Como un resumen. ¿Por qué no puedo decir que no? María Elena Soad, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces a sentarnos a reflexionar. A detenernos. Gracias a ustedes. Cada vez que me sobrecomprometo, ese agobio que tengo de tantas ocupaciones, ¿cuántas de esas realmente son tuyas? María Elena, un gran abrazo, cuídate mucho. Gracias. Igual, hasta luego. Gracias, María Elena. Bueno, Gracias. esta canción Gracias a a mí ustedes. me encanta. Y se la quiero dedicar a Delta Eusebio, que está conectada y está bailando desde que pusimos a Celia Cruz. Entonces, para que siga bailando esta, préstame tu color, Delta. Así seguimos. Y Ivette Cepeda.